saludo muy especial de parte de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy vamos a presentar el libro Territorios en Conflicto, un diálogo en el tiempo. Nos acompañan tres de sus autoras, a quienes agradecemos por estar aquí presentes con nosotros. Quisiera que cada una nos cuente, se presente, nos cuente sobre su vida, sobre su formación académica. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos, muy buenas tardes. En nombre de los programas de maestría y doctorado en Historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, extendemos también un agradecimiento a la editorial de la misma universidad, de donde se deriva esta publicación, Territorios en Conflicto, un diálogo en el tiempo. Mi nombre es Olga Yaneda Acuña Rodríguez, soy autora y compiladora de este libro. Soy doctora en Historia, doctora y postdoctora en Historia por la universidad y docente de los programas de maestría y doctorado en Historia. Soy editora de la revista Historia y Memoria. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento. También soy docente de la UPTC y historiadora con formación en la UPTC también de doctorado y maestría en la UIS. Nos complace mucho presentar hoy este texto del que esperamos poder conversar con ustedes sobre algunos apartes de su contenido. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrea Ulloa, soy comunicadora social con magíster en Historia de la UPTC y también hago parte de un artículo de este libro sobre los territorios en conflicto. Muchas gracias, profesoras. Aprovecho también para enviar un saludo y un reconocimiento a los demás autores que no nos pudieron acompañar hoy, pero igualmente participaron en la construcción de estos libros. Ellos son Julián Osma, Blanca Ofelia Acuña y Omar Brands. A ellos un saludo muy especial y una felicitación por esta obra. Profesoras, quisiera empezar preguntándoles por la motivación para escribir este libro. ¿De dónde surgió y cómo fue todo este proceso? Bueno, la motivación muy importante. Estamos en términos de dos conceptos importantes y que nos convocan hoy, como es el de territorio. Y en el concepto de territorio miramos dos aspectos, que la construcción temporal y la diversidad de lugares donde el conflicto ha estado latente en momentos distintos. Y entonces nos encontramos un texto acá de la colonia, dos textos del siglo XIX y tres textos centrados en el conflicto armado. Nuestras apuestas como profesoras fue dialogar sobre el concepto de territorio y ver cómo hay una superposición o una serie de estratos de los cuales el territorio se asume de forma distinta y tiene unos usos particulares. Pero cada uno de nosotros le dio un enfoque distinto y pues voy a permitirme darle la palabra a la profesora María Victoria. Muchas gracias, profesora Olguita. Bueno, otra de las motivaciones para este texto tiene que ver con nuestro presente, ¿no? Con este presente colombiano y global, siempre marcado por escenarios de violencia y de conflicto, pero también con intentar comprender esto, si pudiéramos decir, en procesos de larga duración, o poder comprender esto en el tiempo. Y de alguna manera, quizás una segunda variable o un segundo lugar de entrada a comprender este conflicto es su relación con el territorio, ¿no? Porque encontramos de alguna manera la permanencia en ciertos contextos. Y valga señalar, y quizás no sé si me salga de la pregunta, pero valga apuntarlo, esta comprensión del conflicto no es en el tiempo, dijéramos, no implica una comprensión lineal, sino que se quiere dar cuenta de sus distintos momentos como rupturas, de sus distintos momentos
entendidos en ese sentido como conflictos distintos. No han sido siempre los mismos, sino que han tenido cambios, variaciones. Gracias. Pues mi gran motivación, en primer lugar, es la comprensión del por qué aún persistimos en el conflicto, en especial del conflicto interno armado. De ahí parte pues el aporte que yo hice de entender por qué en ciertos territorios continúa el conflicto, porque ciertas personas o ciertos actores armados participan en él. Y esa ha sido como la motivación de entender, en este caso, por ejemplo, en mi caso que fue las FARC, cómo duraron tanto tiempo en todo el sector de Sumapaz y en el campamento que ellos normalmente llamaron por mucho tiempo Casa Verde, porque duraron tanto tiempo allí y hacían, digamos, toda su cotidianidad en medio de este territorio tan alejado del que nosotros normalmente estamos acostumbrados, que es lo urbano, que pudieron subsistir por mucho tiempo. Entonces, en especial mi motivación es comprensión del conflicto armado interno para poder entender por qué aún en el presente seguimos en ese mismo conflicto que todavía vemos en los territorios. Bueno, muchas gracias, profesoras, por compartirnos estas motivaciones para escribir esta obra. Quisiera preguntarles ahora sobre la importancia de la obra. ¿Por qué es esta obra importante frente a otros títulos que han hablado sobre el territorio, sobre el conflicto? ¿Qué encontramos en esta obra de nuevos? En primer lugar, bueno, hablar del conflicto es hablar de nuestro presente, y hablar del territorio y la relación con el conflicto es justamente una pregunta que nos surge del hoy, pero que indagamos en diversos momentos de la historia, diversos periodos y diversos ámbitos regionales que nos permiten conectar diversas maneras o diversos conflictos y diversas maneras de asumirlo, de exteriorizarlo y de darlo a conocer. Entonces, en ese orden de ideas, lo que asumimos nosotros es cómo hay una superposición, como una noción de estratos temporales que van generando una reconfiguración y una representación por parte de los actores sociales. Y por ejemplo, en el caso del conflicto armado, como con el paso de un actor armado, llámese guerrilla, paramilitares o fuerza pública, los actores sociales van construyendo un referente sobre esos elementos violentos. Y también van configurando unas nociones y unas miradas particulares distintas. También con la llegada, por ejemplo, de los españoles al territorio, generaron formas y manifestaciones violentas contra los indígenas y llevaron a reconfigurar sus referentes culturales y sociales, sus fenómenos identitarios, las denominaciones de los lugares, y fueron asociados también con elementos violentos. Bueno, la pregunta nos pone en una situación difícil, ¿no? Pero es plantear eso, dijéramos. Creo en el caso nuestro, en el caso quizás del momento, dijéramos, más republicano en medio de esta línea de tiempo del libro, que corresponde al siglo XIX en este caso, quizás allí uno de los elementos significativos de los dos capítulos que corresponden a esta temporalidad tienen que ver con comprender ese momento republicano, con comprender el mundo de lo político del siglo XIX, un mundo de lo político que no es transparente frente al momento actual. Es decir, no podemos ver con los ojos contemporáneos cómo se vivía la política en aquella época y buscar comprender por qué estos hombres, mujeres de esta época defendían la república, hablaban de la libertad, de la igualdad y de la democracia. La defendían en escenarios como el Congreso, la defendían en la prensa, pero la defendían también en las armas, y se disputaban allí proyectos de república porque se sentían actores, protagonistas del momento que vivían, del momento político. Sabían que estaban construyendo la república y que no era una construcción para un día,
sino que era una construcción duradera, y por eso se disputaban si ser federalistas, si tener autonomía local, si primero estaba la autoridad y ser centralistas. Y creo que eso un poco explica el que esas disputas no eran de un puñado contra otro puñado, sino cómo se aglutinaban muchos y tenían muchas y distintas formas de comprender eso, la libertad, la república, la democracia. No eran, como se ha dicho en otras épocas y en otros libros, llevados a la cabulla, sino justamente creo que en este libro una de las intenciones es buscar comprender qué defendían, por qué luchaban todos aquellos. Para entender los temas de conflicto y sobre todo de nuestro presente, pues nos pareció interesante también conocer el tipo de territorio que no solamente se ve desde lo físico, sino también que se representa desde la subjetividad colectiva. Y ese fue uno de los propósitos, cómo un grupo de personas, familias, campesinos, se unen para defender y crear en ellos una territorialidad. De hecho, el concepto de territorialidad tiene que ver con eso, con que yo tengo poder frente al territorio en el que estamos. Se crean un tipo de deberes, normas para poder convivir de sana convivencia. Lo interesante aquí es que no es el Estado que se supone, ya hablando así como de república, pero en el siglo XX, después del Bogotazo, se empieza a ver que el Estado no hace parte en ciertas zonas del país, y además este tipo de personas, o estos campesinos, o personas que viven en esos territorios, se sienten amenazados, ya sea estamos hablando de 1948, en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, donde empiezan a perseguir a liberales y campesinos. Ellos tienen que salir de esas zonas y crean una nueva zona donde, pues, como se llamaban, repúblicas independientes. Entonces aquí lo importante es entender cómo ellos configuran un Estado dentro de un mismo Estado y hacen parte independiente de eso. Luego, pues obviamente cómo el mismo Estado empieza a enfrentarse contra estos territorios, y ellos de alguna forma tienen que buscar otras estrategias para enfrentarse a estos. Entonces ahí pues estamos hablando de cómo ellos crean ese tipo de territorio desde la parte simbólica. Muchas gracias, profesoras. Ya nos dieron más o menos una abrebocas de cómo está estructurado el libro. Nos hablan que viene un capítulo desde la época republicana al siglo XX. Quisiera preguntarles más sobre eso, andar más sobre cómo está estructurado este libro, cómo son los capítulos, qué vamos a encontrar en él. Bueno, el libro está estructurado en dos partes. En la primera parte hablamos, o se intitula Encuentros y desencuentros entre españoles. La primera parte es territorio, conflicto y poder. Un primer capítulo lo encontramos sobre la época colonial. Entonces en este primer capítulo está orientado hacia encuentros y desencuentros entre españoles e indígenas en el altiplano cundiboyacense, que es un poco uno de los hilos. En el momento republicano, que corresponden a los capítulos 2 y 3, se denominan el primero, Construyendo Identidades, Imaginando Territorios. Y habla sobre la guerra de los supremos en las provincias del norte, Tunja, Vélez, Socorro, Pamplona y Casanare. Y luego tenemos la guerrilla de Oriente, Redimir la República Católica con sangre liberal, justamente en este mismo contexto y en este mismo orden republicano que hemos querido señalar. En la segunda parte, el territorio inmerso en el conflicto armado, encontramos un primer capítulo, es decir, el número 4 del libro, intitulado Casa Verde, un espacio simbólico de refugio, territorialidad para las FARC. El capítulo número 5, la memoria como resistencia ante el olvido.
consolidación del paramilitarismo en el sur de Casanare y en la zona esmeraldífera de Oriente del departamento de Boyacá. El capítulo número 6, Memorias sobre territorios en conflicto, el caso de la provincia de Lecupá en el departamento de Boyacá. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartirnos la estructura de este libro. Quisiera ahora que habláramos sobre la experiencia para escribir este libro. ¿Cómo se articularon 6 autores que entiendo que participaron en la escritura? ¿Cómo fue esa articulación? ¿Cuáles fueron los retos, las experiencias durante la consolidación de esta obra? Creo que es una experiencia de alguna manera que la podemos graficar también como un reto, ¿no? Ponerse de acuerdo tantas personas sobre una temática muchas veces no es tan sencillo. Y creo que el primer reto un poco tenía que ver con qué nos une, ¿no? ¿Qué nos une en este caso, por ejemplo, que estamos trabajando sobre el conflicto? Surgió la idea, por ejemplo, a raíz de la participación en un panel. Ese fue como un poco el punto de encuentro. Pero en ese que nos une aparecen tanto de un lado el lugar, el territorio, pero de otro lado también, por ejemplo, elementos que atraviesan, quizás que están en la metanarrativa y que tienen que ver con aspectos como dar las voces a otros actores, una perspectiva no hegemónica de la historia, sino una perspectiva crítica que incluye dar la voz a la diversidad. Y también, quizás con esto, un tercer elemento tiene que ver con el reto de cómo encarar metodológicamente aspectos políticos y sociales. Y en este reto quizás también se convierte en un lugar de encuentro. El lugar de encuentro entre el análisis de lo político y el encuentro con lo social y también, ¿por qué no?, con lo cultural. Justamente el sentido del territorio lo abordamos desde 3 concepciones. El sentido natural, que está dado por el espacio, como lo refiere Lefebvre. El sentido institucional, que está dado por el Estado y sus instituciones y la manera como éstas asumen y le dan una denominación. Y el tercero, por el cultural, que refiere a eso simbólico de cómo los actores sociales crean unas reconfiguraciones, unas apuestas, y cómo el territorio o ese espacio mantiene unas relaciones intersubjetivas en la medida que los actores sociales experimentan, viven, crean, recrean, van dándole unas denominaciones, unas interpretaciones y unas interrelaciones distintas a esos espacios. Es decir, por ejemplo, el Alto de la Buenavista, que es un lugar muy bello para poder ver el paisaje, es una representación paisajística ubicada en Lecupá, justamente, la región de Lecupá, Boyacá, pero allí también hay unos referentes sobre violencia, porque allí, por ejemplo, se convirtió en el lugar de la muerte, en el lugar del sacrificio, en el lugar donde se tiraban a la gente para que cayeran por el despeñadero, donde se les disparaba o se podía desmembrar. Entonces, esas configuraciones también son importantes de analizar, que también es algo que trabaja Omar y también trabaja Andrea para el caso de las FARC, y que efectivamente aquellos espacios van generando para los actores sociales en tiempos distintos una mirada, una percepción y su propia realidad. Cada uno va construyendo un referente sobre lo que vivió a partir de su propia experiencia, de sus recuerdos. Y, por ejemplo, cómo llegan los actores armados y van creando unos significados particulares, colocando avisos en las paredes,
que generando miedo, disparando, en fin. Entonces son lenguajes que van transformando las realidades en los territorios. De igual manera, pues el primer capítulo, como lo señalaba, que está volcado en la llegada de los españoles. Entonces, cómo los españoles transformaron la realidad de los indígenas, les crearon elementos simbólicos distintos, pero también digamos que este capítulo trae tres partes. En una primera están dando las rutas de ingreso de los españoles y las maneras como van haciendo uso del territorio. En la segunda parte da cuenta de los fenómenos de violencia, por ejemplo, robarle las mujeres digamos, las mujeres indígenas, se las llevaban, dejaban a los niños huérfanos y dejaban pues efectivamente a los indígenas y sus mujeres. Eso de una manera también abusaban de las mujeres. También digamos que se llevaban a los caciques y los que les quitaban o los obligaban a decir dónde estaba el oro, dónde se encontraba, y quienes para motivarlos a hablar, entre comillas, los amarraban, los insultaban, los castigaban, los azotaban, les quemaban partes de su cuerpo o los genitales, y de esta manera se apropiaban del oro. En otros casos los secuestraban y les hacían llevar cantidades de oro y oro hasta que, digamos, en un momento determinado, pues los indígenas o morían o, digamos, entregaban todos los sitios importantes de herencia del oro. En el segundo capítulo, aquí tenemos a la autora que nos va a narrar un poco más sobre esas reflexiones. En ese contexto quizás político, el conflicto en el territorio que se narra en este segundo capítulo tiene que ver efectivamente con su contenido político, ¿no? Tiene que ver en cómo se desarrolla quizás una de las primeras guerras civiles del momento republicano. Es la primera guerra civil durante la Nueva Granada, que se denominó la Guerra de los Supremos. Una guerra que ha sido escasamente comprendida, como muchas de las guerras civiles, porque se ha caricaturizado de un lado nuestra historia, porque se les ha vaciado de contenido político, porque no se ha comprendido, si se quiere, por qué eran estas disputas, ¿no? Allí, como se señala en este capítulo, al buscar agudizar la escala, al poner el foco en un preciso espacio-tiempo, se quiere dar mejor cuenta sobre esas motivaciones, sobre cuál era el contenido de la misma. Pero también en esa relación con el territorio, por ejemplo, sobre cómo juzgaba la materialidad de la guerra, entendida tanto en aquellos hombres y mujeres que participaban de la misma, pero también en los recursos que se requerían para la misma, y por qué las rutas de la guerra son básicamente las mismas rutas del comercio, son las mismas rutas de muchos de los escenarios de la vida, y que exigían a veces también, o muchas veces, el conocimiento de los locales. En este caso estamos hablando de una región que conectaba, en su momento denominadas Cundinamarca, la provincia de Tunja, Vélez y Casanare. En su momento se denominaban las provincias del norte, pero conectaban el centro oriente del país con Bogotá, pero a su vez estaban lo que en el capítulo se denominan, por ejemplo, los territorios de refugio, aquellos donde era posible que en la retirada, en la derrota, por ejemplo, encontraran refugio, como lo fueron los llanos, o territorios de frontera, por ejemplo, entre Arauca y Venezuela, donde a su vez servían de escape, servían de refugio, servían de la huida, pero también eran los del extrañamiento, los de la expatriación. Pero también estaban los territorios que eran un reto
tanto en la vida cotidiana como en la guerra que había que atravesarnos, como era por ejemplo la Sierra Nevada del Cocuy, poderla vadear, poderla atravesar, o los ríos, hablando de vadear. Sin quererlo, se constituían en un actor de la guerra, en un actor del conflicto, además de la vida, ¿no? Están allí, si se quiere, presentes también de esa manera. Entonces, es dar cuenta también de estas materialidades de las que muchas veces no se da razón, ¿no? Como dice algún historiador de la guerra chileno, Alejandro Rabinovich, pareciera que cuando comienza la guerra se olvida esos momentos, esos días, esos meses, y solamente importa luego el resultado, ¿no? Pero ¿qué pasa con la experiencia allí y lo que esto significa para la vida de las naciones? Bueno, de eso se trata un poco estos capítulos también. Profesora, si quisieras hablarnos un poco de tu capítulo y tus experiencias estudiando. Claro que sí, para mí fue una experiencia muy gratificante tener la oportunidad de escribir parte de esa investigación en un libro, la experiencia de conocer más a fondo a través del archivo, a través de las cartas, de los comunicados de las FARC. En mi caso, yo hago el capítulo 4 que habla sobre eso, sobre entender cómo un grupo armado, lo que fue las FARC-EP, duró tanto tiempo y cómo pudo resistir en medio del espacio. Entonces, fue a través desde ese hito importante de Marquetalia, del bombardeo de Marquetalia, donde ellos dicen: necesitamos fortalecernos, somos otra parte de Colombia que no es vista. Estábamos enfrentando la Guerra Fría, donde solo se hablaba de dos pensamientos, dos momentos económicos, tanto el capitalismo como el socialismo, y obviamente en nuestro territorio americano influía mucho pues Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que algo oliera a izquierda tenía que ser eliminado. Ellos tienen que de alguna forma, este grupo de las FARC, ¿de dónde proviene? Esa era la pregunta. Inicia con el Partido Comunista de Colombia y no hace parte de este campo político porque solo se pensaba en liberales y conservadores. Ellos tratan de huir y encuentran en una hacienda llamada El Davis una posibilidad de refugiarse como familia, porque ellos se van como familia inicialmente. Luego de todo lo que viene con la época de la violencia, se empiezan a decir: tenemos que agruparnos, tenemos que tomar las armas y defendernos. Y ahí inicia un proceso de guerrilla, que pues se llama momento guerra de guerrillas, donde de alguna forma trataban de defenderse de lo que el Estado o en ese momento el gobierno les desechaba. Ellos empiezan obviamente a fortalecerse y pasa el tiempo, y en 1982 hacen una conferencia. Ellos se reunían un determinado tiempo y es la séptima conferencia que le da un carácter mucho más militar a las FARC, y ahí donde empiezan a decir: tenemos que tener un centro, un campamento donde podamos estar todo el secretariado y unirnos, y nos vamos a llamar ahora FARC-EP, Ejército del Pueblo. A partir de este momento ellos empiezan a trabajar en ese momento, a decir: vamos a la toma del poder, y desde aquí, desde donde vamos a estar situados, que era la Uribe Meta, un lugar muy, alejado, como decía, del urbano, muy difícil de acceder, solo se podía acceder por caminos o por mula, muy difícil de encontrarse en ese momento. Ellos empiezan a entrenarse, ahí hacen su propio acueducto. Se le llamaba Casa Verde porque desde arriba se veían los techos verdes. Ese era el campamento de Casa Verde. Y tuvieron mucho tiempo hasta que llegó el momento de que pues obviamente se acabó con el bombardeo de 1990, el día de la Constituyente. Todas esas cosas ellos empiezan a enmarcar un significado importante con el territorio. Claro, durante este tiempo, ya que me acuerdo, durante este tiempo donde ellos empiezan a ejercitar, a hacer tomas importantes, a tener presencia en los territorios, a tener presencia en la población colombiana, ellos también dicen:
también queremos hacer negociación y es el primer territorio donde nace, o mejor, donde el Estado, el gobierno va hacia la guerrilla, que nace en 1984 a 1986 con los acuerdos de la Uribe, donde representantes del gobierno van al territorio de las FARC. Normalmente siempre hay un lugar, lo que hemos conocido en estas negociaciones de paz, hay un lugar o un territorio neutral. En este caso, la primera vez es el gobierno que va al territorio, en este caso de la guerrilla. Entonces ahí, pues digamos, empieza todo ese proceso de entender nosotros cómo seríamos gobierno, cómo tomaríamos el poder, y ponen el ejemplo de eso de Casa Verde. Ahí pues obviamente hay normas, hay formas de cómo se mueven en el territorio, hasta que llega en el momento en que por mandato de César Gaviria los bombardean. Sin embargo, ahí no acaba las FARC y pues ya todos o algunos conocemos la historia de lo que pasa después. Bueno, los dos últimos capítulos, pasando de las FARC a los paramilitares, sus nexos con el narcotráfico y sobre todo en términos de la explotación de las esmeraldas en la provincia de Oriente del departamento de Boyacá. Muchos trabajos se han hecho sobre Occidente y las guerras verdes, la primera guerra verde, la segunda guerra verde, la tercera guerra de las esmeraldas, en fin. Pero sobre Oriente es muy poco lo que se había planteado. Justamente, digamos, una de las novedades de este trabajo es dar cuenta de los nexos entre políticos, paramilitares y narcotraficantes para el control de las minas de esmeraldas del Oriente boyacense. Entonces, en ese sentido, se da cuenta de cómo los ZARC de las esmeraldas empiezan a adquirir terrenos en el Casanare, y desde el Casanare empiezan a incursionar también en la zona de Oriente boyacense, y allí no solamente a controlar los territorios, sino a controlar, en este caso, por el caso que estudia Omar, sobre los territorios de las minas de esmeralda, las formas de explotación y sobre todo la manera como van a controlar también las redes de narcotráfico por esta zona del departamento y del país. El último capítulo también está relacionado con el paramilitarismo y la manera como primero las FARC dan uso al territorio de Lencupá y posteriormente la incursión de los paramilitares se apropian de esta área, generando a partir de que, digamos, eso nos permite preguntarnos qué motiva o qué motivó para que llegaran los paramilitares. En primer lugar, la explotación petrolera en los años 80. A mediados de los años 80 empieza a explotarse el petróleo y a partir de allí también llegan los actores paramilitares, militares y paramilitares para controlar, entre comillas, la explotación petrolera. Esto generó unas dinámicas muy fuertes con respecto a la expansión que se había propuesto las FARC de construir 12 frentes y particularmente el frente 28 y 32, que fueron los que operaron en esta zona del departamento, generaron allí muchas masacres porque en primer lugar, por ejemplo, en una vereda que se llamó La Libertad del municipio de San Eduardo, prácticamente desaparecen a una familia, la familia Martínez, a uno tras uno de sus familiares. Los demás debieron huir y esto va cambiando las lógicas y las dinámicas también del territorio. Además de las masacres, pues efectivamente las tomas tanto de la guerrilla como los paramilitares, y posteriormente llegaba el ejército, luego la gente debía estar a la expectativa de que actor armado llegaba, en fin. Los paramilitares, por ejemplo, usaron las mismas tácticas de la guerrilla para lograr incautar y para lograr, digamos, engañar hasta cierto punto a los habitantes para tratar de establecer quiénes eran seguidores de la guerrilla, y desde luego pues muchísima población fue desaparecida. Una mirada a esto por el número de población. Podemos ver que las áreas rurales, por ejemplo, quedaron al 50% y en algunas veredas menos del total de lo que tenían en los años 80. Hacia el año, digamos, los picos de mayor índice de violencia fueron los años 90 y particularmente los años 2000, donde se ve que efectivamente o hay asesinatos o hay migraciones, pero disminuyó el índice de población. Entonces todo esto nos permite ver cómo estos territorios en conflicto están permeados por una ola de violencia
cargada de dos elementos, la explotación minera, la explotación petrolera y la articulación con las redes del narcotráfico. Muchas gracias, profesora. Sin duda esto nos invita a querer conocer aún más este tema, este libro de Territorios en Conflicto. Vemos que participan muchísimos actores en esta investigación. De verdad es algo que nos invita a querer conocer cada vez más y más sobre esta obra. Quisiera preguntarles ahora sobre la metodología de la investigación. ¿Cómo lo ven? Bueno, la metodología, como ya lo planteamos, pues cada investigador tomamos unos conceptos centrales, pero asumimos que el territorio va siendo una categoría que se va configurando espacial y culturalmente acorde con las dinámicas de cada grupo social. Así los referentes identitarios se van transformando de acuerdo con las lógicas que los actores, en este caso que los actores armados, van señalando y les van dando también a los lugares, al hábitat, a los ríos, en este caso, los ríos que antes eran para salir de un paseo dominguero, entonces ahora se convierten en el lugar donde podían encontrarse partes de los cuerpos de las personas asesinadas, en fin. Digamos que es una situación similar como lo encontró Marta Herrera para el caso del río Magdalena, que es Río de Tumbas, es el título de su artículo en la revista Historia y Memoria, y que nos permite ver que los ríos son un referente, en este caso, de unos recuerdos y unos tránsitos de violencia muy fuertes. Entonces, esas memorias sobre la violencia es importante, digamos, recordarlas, pero para decirles nunca más. Y de hecho son referentes de memoria para encontrar allí una reivindicación y una reparación a las víctimas. La metodología implicó varias cosas para el caso de del capítulo, voy a hablar del último capítulo de este libro, que es del que soy autora, sobre el conflicto armado en la provincia de Cupá. Partió de revisar los textos o algunos referentes construidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Algunas entrevistas, muy pocas, sé que falta trabajarle más, pero no es fácil hablar con las víctimas del conflicto, por los referentes, por las circunstancias también que aún tienen de choque, por los silencios, por las maneras también en que el conflicto los ha impactado. También, digamos, artículos de prensa que nos permitieron contrastar la información, triangularla y efectivamente los silencios, las voces de las víctimas son un referente muy importante para construir este tipo de trabajo. Y esto también nos da una referencia de cuál es el lugar que tienen las víctimas en esas voces que se pretende reivindicar para reconocer cuáles son sus condiciones de vida, cuáles son sus circunstancias y sobre todo cuáles han sido los procesos de reparación y reivindicación del Estado. Gracias, profesora. ¿Quieren compartirnos algo sobre la metodología? Bueno, quizás para señalar un elemento metodológico transversal al texto, tiene que ver con la forma como comprendemos la historia y tiene que ver con quizás la necesidad de pensar la experiencia colombiana en el tiempo. Es decir, creo que hay ya una trayectoria significativa y algunos de esos componentes de esa trayectoria están puestos aquí. Metodológicamente, quizás lo que se quiere es comprender esas distintas temporalidades o esos distintos momentos como parte de la reflexión que tenemos que hacer también, si se quiere, en nuestra experiencia contemporánea y para la cual convocamos tanto el presente como el pasado, como nuestros anhelos sobre mejores proyectos sociales como país, pero también como humanidad. Pues de forma metodológica, lo mismo que nos han venido enseñando a recolectar la historia, pero más que eso a mirar en documentos, como decía al principio, comunicados, entrevistas, rescatar todo eso desde la prensa, es rescatar las voces y las subjetividades a partir de eso, de videos, de las voces de los principales, en mi caso, actores armados, que al principio que eran campesinos y cómo se fueron transformando en eso, en actores armados.
porque todos y todas en alguna forma fuimos colombianos y ciudadanos, y si algunas circunstancias nos cambiaron fue por cosas y circunstancias del mismo camino político o temas de conflicto. Pues básicamente es eso, de rescatar desde la historia, y tratamos al principio como las voces que nunca se escucharon o que fueron totalmente censuradas porque estábamos acostumbrados a la historia oficial, a la historia de grandes políticos, de los que de alguna forma eran vencedores. En este caso buscamos esa otra voz y, como hablaba desde el principio la profe Olga, de que el territorio también sea un actor que se puede escuchar. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarles a quién va dirigida esta obra, tal vez a estudiantes, a investigadores, académicos o al público del común puede acercarse a ella. Bueno, antes de contestar esa pregunta, quisiera referirme a por qué, digamos, el territorio, cómo se analiza desde la teoría de los estratos, que digamos es algo que hemos señalado, pero que digamos fue también una de las apuestas, donde digamos hay referentes que se van construyendo y sobreponiendo, y desde una perspectiva como lo plantea Deleuze y Guattari, resalta que se consolidan por codificaciones, por territorios o territorialidades, donde estos referentes pueden mutar, se pueden transformar o pueden generar cambios fundamentales ligados, digamos, a ciertos momentos. En ese sentido fue que también tomamos el concepto de territorio desde los distintos referentes en torno al conflicto y en torno a elementos de violencia que en ocasiones se transforman a guerras, como en el caso del siglo XIX, o en conflictos como el caso del siglo XX, que también tiene unas categorizaciones teóricas interesantes que vale la pena indagar, pero que bueno, en algunos los encontramos a lo largo del libro, en otros, bueno, creo que son motivaciones para seguir indagando. Esta es una obra que está dedicada a historiadores, estudiantes de historia, de ciencias sociales, ciencia política, de geografía, de ciencia política, en fin, del área de ciencias humanas y sociales, pero de todas maneras a todos los colombianos interesados en estas temáticas. También a todo el público, porque queremos con ello también ser un referente de memoria y decir qué ha pasado en la construcción y consolidación de un territorio como el colombiano en diversos escenarios y diversas temporalidades, para decir cuáles han sido las manifestaciones del conflicto, cuáles han sido los usos sociales y políticos, cómo se consolidan redes de poder que destruyen los referentes de memoria y que generan odio, rencores que no se sanan en ocasiones. Pero esto también nos permite y es una apuesta para decir nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes están dando voz al territorio, voz a las víctimas. Es algo muy importante, algo muy bonito que vamos a encontrar en esta investigación, que se nota que ha sido una investigación muy juiciosa, muy rigurosa, por lo cual las felicito a ustedes, a los demás autores, y de verdad muchísimas gracias por compartir con esto con nosotros hoy. No sé si el público tengamos alguna pregunta para los autores, las autoras, aprovechar que están por acá. Buenas tardes. Me surge una pregunta acerca de, veo que desde el principio del libro de la investigación en la etapa precolonial, pues se hablaba del cuerpo de las mujeres y de cómo pues ellas eran como alejadas del territorio. Entonces quisiera preguntarle a las autoras si consideran que el cuerpo de las mujeres también se considera un territorio que ha sido usado en todo el conflicto, digamos, para deslegitimar los procesos de las mismas mujeres, y en consecuencia pues si también es un territorio que puede entrar en conflicto dentro de todo lo que ustedes pues evidenciaron en el libro. Gracias. Muy bonita la pregunta, muchas gracias. Sí, efectivamente el cuerpo puede ser usado como un actor en conflicto, y es el cuerpo desmembrado, o es el cuerpo abusado, o es el cuerpo que se pretende dar otro sentido. Y bueno, creo que allí habría que indagar un poco más, porque tendría que ver con el psicoanálisis y la psicología. Pero digamos que esto que presentamos desde la colonia y que no podemos decir se repite, pero hay casos que podemos ver en el siglo XXI que están marcados allí y que tienen que ver también con la mujer,
con su cuerpo, con su intimidad, con su dignidad. Y también esto hace parte del conflicto y de la forma como se usa el cuerpo de la mujer en ocasiones para generar, digamos, confrontaciones. Gracias. Muchas gracias a las investigadoras por presentarnos este libro que me parece muy importante para nutrir la discusión sobre qué está pasando hoy en los territorios, además porque es un análisis en el tiempo que creo muy pertinente. Y quisiera hacerles una pregunta a propósito de algo que le he escuchado a dos de ustedes tres y es el nunca más. ¿Cómo esa perspectiva del análisis en el tiempo que ustedes han hecho de esos territorios en conflicto puede permitirles dar unos elementos precisamente para ese nunca más, ¿no? Gracias. Importantísimo que todos los que lean y todas las que lean tengan la comprensión de la historia. La primera pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué estamos viviendo lo que todavía hoy estamos viviendo? Porque Colombia sigue y uno dice, pero persiste, vienen acuerdos, vienen políticas de paz, de hecho la paz total tiene que ver precisamente con eso, con la paz específicamente en los territorios. Y pues yo digo, como historiadora siempre he dicho, la gran labor es entender y dar a conocer por qué pasó lo que pasó para la no repetición, para decir, debemos pensarnos como sociedad y comprender como sociedad los fenómenos sociales para no volverlos a hacer. Ese sería el gran ideal de conocerlos, ¿no? Y que esto venga no solamente desde la academia universitaria, desde el pensamiento académico, sino desde las escuelas, desde la clase, aquellos que somos profesores, incentivar ese pensamiento histórico, o sea, la comprensión de cada fenómeno, sobre todo que pasa en nuestro país y en nuestro territorio. Doctora María Victoria, doctora Olga, excelente documento, y Andreita, felicitaciones por ese primer capítulo. Quería preguntarle de pronto a la profe Olga y a Andrea, ¿cómo la desfinanciación que daba la Unión Soviética a estos grupos armados permitió que ellos asistieran a otros escenarios de acumulación de dinero para sus diversas formas de organización? Me refiero a vacunas, secuestros y narcotráfico. Si lo alcanzamos a ver allí en Lengupá, y si tú allí en toda la conformación de este organigrama en Casa Verde, se logra desarrollar una política de finanzas que ya sin tener el respaldo de la Unión Soviética, pues tuvieron que recurrir a estos escenarios y totalmente verse deslegitimados de pronto por muchos sectores que nos veían como personas subversivas, proclives al cambio. Bueno, muy interesante la pregunta, y yo creo que eso tiene que ver con justamente el afianzamiento del conflicto y digamos, los cambios en las lógicas mismas del conflicto. Es decir, cómo la guerrilla deja de pensar en unos componentes políticos para centrarse en una dinámica netamente económica. Creo que hay unos matices que nos estás dando para continuar una investigación, y esto nos permite ver que efectivamente la articulación, como lo señalaba, más que para la época, entre el narcotráfico, lo militar y lo paramilitar, fue un elemento que transformó las realidades locales. Y estos son trabajos de tipo local, con estudios de caso, que están inmersos en dar cuenta de cómo los territorios son fenómenos o se instrumentalizan acciones violentas que generan cambios en las cotidianidades de la población, en que generan alrededor de las economías legales e ilegales prácticas violentas y en las cuales está inmersa la sociedad civil, y que en este caso actores armados, guerrilla, paramilitares y militares han generado otras dinámicas de las relaciones sociales y del conflicto. Entonces, creo que también para contestar un poco la pregunta anterior, que nos dejaba muchas aristas de por qué tiempos, por qué lugares, podemos ver que un conflicto no necesariamente pervive hasta nuestros días, aunque han habido algunos.
pero también es importante ver que los actores se transforman, los conflictos a veces cambian y en otros se transforman, pero tampoco podemos decir que Colombia puede ser una cultura violenta por excelencia, pero que hay elementos, redes y formas de manifestación de acciones violentas que es importante, digamos, prevenirlas, construir otros espacios de diálogo para cerrar esos ciclos de violencia. Ese es el problema, que a veces no se han cerrado los ciclos de violencia, como lo decía Andrea, los procesos de negociación han sido fallidos en muchos casos. ¿Cuántos intentos o cuántos procesos de paz han habido? Pero realmente no se han sellado los ciclos violentos. Y esto hace que se vuelvan a abrir o que vengan víndicas públicas que generan otras acciones violentas. Bueno, retomando el caso de la financiación, específicamente sí, hay otra parte de la investigación que yo hice que no hace mucha referencia en el libro, pero que dice en temas de territorio, no específicamente en Casa Verde, sino más en la zona de extensión del Caguán, ¿sí? En toda esa zona del sur, en Guaviare, cómo las FARC también transformó el territorio desde la parte económica y desde el paisaje como tal el cultivo de matas de coca y todo ese tipo de cosas que se necesitaban, y tiene que ver con temas de narcotráfico. Ellos no solamente hacían parte del narcotráfico, sino eran como mediadores de permitimos la tierra que cultiven, por lo tanto campesinos hacían parte de eso, hasta la distribución o el negocio en ese sentido. O sea, el narcotráfico fue, digamos, lastimosamente fundamental para que se sostuviera el grupo financieramente. Además que ya después vienen otro tipo de cosas que son pues los secuestros extorsivos y las vacunas pues milagrosas, que ya en los 90 se hacen mucho más fuerte, que dentro del libro pues solamente estamos hablando de la década de los 80 y finalizando los 90, que ahí ya empieza otro tipo de guerra, donde digamos las FARC cambian esa visión y ya se vuelve como, ya en el imaginario colombiano del ciudadano es un actor terrorista, ¿no? Que así ya cambia totalmente esa parte. Pero sí, en el libro pues no está muy específicamente, pero sí hay una investigación respecto con ese tema del narcotráfico y la guerrilla. Como pudimos ver en la primera parte, es decir, en la época colonial, hubo un componente muy importante que fue el oro. En la época, en el siglo XIX, digamos, la plata y otros recursos económicos, pero las armas también estuvieron allí. En el siglo XX siguen siendo las armas, el petróleo y el narcotráfico. Entonces son los elementos económicos que también van a generar choque entre actores armados. Yo tengo una pregunta y creo que tú tocaste algo el tema. Ustedes que han hecho el proceso de investigación, que se han documentado, digamos, de toda la historia de Colombia en cuanto al conflicto, quisiera saber ustedes qué piensan de los acuerdos que se han firmado y por qué no han llegado como a un final feliz, porque siempre vemos que se firma el acuerdo y sale por televisión y muy bonito y felices y todos como que pensamos que es el momento que va a llegar la paz. Y tal vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos llegar, digamos, a ese no repetir? ¿Qué puede estar fallando? O no, digamos, yo como ciudadano común, que veo solo en las noticias y uno ve las cosas pues como desde afuera muy diferente, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente o no se llevan como son los acuerdos, o no hay la metodología, o realmente no se está teniendo en cuenta a la persona, a la víctima? Ustedes, digamos, que conocen y han documentado todo eso, ¿qué piensan acerca de esos acuerdos y qué se podría como mejorar para no repetir, digamos, ese ciclo de violencia que llevamos desde realmente que llegó la colonización? Pues muchísimas gracias por la pregunta, una pregunta también muy compleja pero muy interesante. Vemos que muchos procesos de paz, porque si hay algo que ha tenido Colombia son procesos de paz. El problema de los alcances, la manera como digamos los diversos actores no han estado inmersos en esos procesos de paz. Yo creo que el último acuerdo de paz estaban todos los actores, estaba todo.
pero también se incumplieron ciertos acuerdos. Y en una investigación que hacíamos en 2016 justamente, veíamos que las FARC en ciertos lugares no les habían llegado los recursos asignados, en fin. Por otra parte, para muchos también es más fácil seguir delinquiendo que someterse a la justicia transicional. Entonces, digamos que el problema del conflicto colombiano es que se articuló con otros procesos. En el caso, por ejemplo, el narcotráfico llenó de vicios lo que en algún momento se llamó ideas políticas y demás, y eso transformó el sentido del conflicto. Eso por una parte, para no limitarme un poco, porque es bastante, como les digo, es compleja la respuesta también, y que nos abre un panorama para futuras investigaciones. Bueno, gracias por la pregunta, y quisiera un poco vincularla con una pregunta que hicieron previamente sobre la paz en el tiempo, en nuestra historia, ¿no? Y solamente quería vincularla para quizás poner de manifiesto algunas de las diferencias que encuentro entre ese siglo XIX y este hoy colombiano de cara al conflicto, y que tiene que ver con la configuración del otro. Es decir, encuentro que en el siglo XIX, en principio, por ejemplo, hablamos de guerras civiles porque es entre iguales, iguales entendidos políticamente, como civiles. Cuando se le quita al otro su contenido político, por ejemplo, en el siglo XIX se representan como ladrones, cuadrillas, etcétera, para restarle ese contenido político. Encuentro ahí la principal diferencia con este presente, donde al otro se le busca no solo quitar su contenido político, que sí pasa por ahí de manera significativa, sino casi que desaparecer, casi no, dirán ustedes, pasa, es decir, ese comprender al otro, creo que explica mucho de nuestro conflicto, y explica mucho cuando desde todos los rincones en este país se pide la inclusión y se pide el ser visto en sus contextos. Y creo que por ahí pasa el poder reconocernos y mirarnos todos en el espejo de esta nación. Rápidamente, y también agradezco esa pregunta, porque esa es la razón de ser por la que uno hace las investigaciones, ¿no? Y algo que hablábamos hace poco sobre el tema de las memorias y reconocer a la víctima, las otras voces también, y en este último proceso que se hizo con Juan Manuel Santos, ahí estuvo un poco las voces de las víctimas, pero todavía hay que seguir dándole mucho más fuerza, pero que sea algo que todo colombiano, colombiana deba saber como un derecho de conocer esas voces también, la otra cara, que todavía nos falta, que todavía, digamos, con políticas de Estado, sobre todo en las políticas de educación, que haya realmente una cátedra de historia, pero enfocada a lo que es nuestro problema, el tema del conflicto, para que también sepamos escoger políticamente, para que las políticas vayan enfocadas hacia esa paz, pero sobre todo creo que es un ejercicio también de nosotros, la empatía de aquellos que sufrieron ese conflicto, y podamos cambiarlo, pero todavía falta mucho, porque los medios de comunicación, lo digo como comunicadora social, les encanta el discurso de odio, que esto persista, que detrás de eso pues obviamente hay una política económica de grandes empresarios que les gusta y quieren mantener pues la guerra, y todavía lo estamos viendo internacionalmente, eso parece que no parara, y se ven ciclos, pero no, hay que seguir financiando la guerra, lastimosamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a las autoras, a todo el público por acompañarnos, por esas preguntas. El libro próximamente será publicado en la página web de la editorial de la UPTC, lo pueden buscar por el título en Google, Territorios en Conflicto, también en nuestra página editorial.uptc.do.co, ahí lo podrán adquirir tanto en su versión física como digital. No me resta nada más que agradecerles, felicitarlas por esta increíble obra, y quisiera pues que sean ustedes mismas las que ya para cerrar den una invitación pues a todo el público, a los que nos ven también por nuestros canales digitales, para acercarse a esta obra. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por escucharnos, por asistir a este conversatorio, a este abrebocas de lo que es una obra
que trabaja en tiempos distintos, en territorios distintos, pero que son estudios de caso que nos permiten comprender una álgida realidad colombiana, una fuerte realidad colombiana que esperamos que conozcan para que nos ayuden a difundir el nunca más. Y sobre todo, digamos que esperamos poder seguir dialogando con ustedes con otras publicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, me han dado un minuto más y decir y quizás recabar que en esta experiencia como sociedad colombiana es significativo seguir reconociendo, seguir mirar nuestra experiencia sí en el conflicto, pero también en las posibilidades de construir escenarios de paz, escenarios de tolerancia, escenarios de inclusión. Y la reflexión en el tiempo nos permite comprender que esa historia también es posible y eso también está aquí en este libro. También agradecer que estén aquí, que puedan leerlo, que también sea un espacio de debate, de crítica para crecer todos en ese conocimiento y como sí dice la profe, que ya no digamos más territorios en conflicto, sino Colombia sea un territorio de paz, que eso es lo que algún día esperamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el público. En nombre de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los invitamos a conocer nuestro stand acá en la feria, pabellón 8, nivel 1, stand 101. Muchas gracias nuevamente, profesores, a todos por asistir y que tengan una muy buena tarde. Qué pena. Tranquila. Luchito. Luchito. No, tranquila. Estoy esperando que Luchito se baje. ¿Ya les tomó la foto de No, Sí, yo la